Hola Judith, ¿qué tal? Cuéntame, ¿cuál es tu mayor miedo? Que me llamen bruja. Bueno, yo soy Aura y aquí estamos en Que me llamen bruja y hoy queremos comenzar este podcast con una meditación pequeñita, una invitación a que te descubras, a que te tomes una pausa, a que tomes un tiempo para ti, para escuchar este podcast o para que lo repitas en cualquier momento, ¿vale? Y esto es simple. Vamos a tomar una gotita de aceite esencial. Si no tienes una gotita de aceite esencial, puedes hacer la simulación de frotar tus manos simplemente, que es esa activación del aceite, y es darle calorcito a tus manos, activar la circulación. Si no tienes aceite, hacer un cuenquito con tus manos y colocarte esas manitas calentitas cerca de tu nariz, tomarte unos segundos para cerrar los ojos y para respirar el calor del aceite en tus manos o simplemente el calorcito de tus manos, siendo presencia dentro de tu cuerpo. Aunque hagas allí conscientemente 3, 5, 10 respiraciones, ya estarás conectando contigo. Recuerda que tu cuerpo no es una máquina que se enciende y se apaga a antojo, sino que debemos aprender y entrenar los momentos de paz, de conciencia y de conexión. Hacemos 3 respiraciones, inhalando profundo por nariz, soltando suavemente por nariz. Ah, y ya ahí cambiamos por completo nuestra, nuestra presencia ante el mundo y nuestra forma de ver y afrontar el día. Vamos a comenzar. Hoy vamos a comenzar hablando de un tema muy interesante como es la vergüenza. Judith, ¿qué te parece si comenzamos? Sí, me encanta la idea de empezar con este tema, que cuando estábamos platicando sobre el tema era como vergüenza, pero ¿qué es la vergüenza? Creo que todos tenemos una referencia de un recuerdo, de una sensación en el cuerpo, de un malestar posiblemente, pero a ciencia cierta no sé si todos tenemos el concepto de qué es la vergüenza en nuestra mente y cómo la experimentamos. Por eso, a ver, vamos a verlo desde abajo. ¿Cómo puede ser una definición clara de qué es la vergüenza? Bueno, a ver, aquí yo tengo abierto en internet el concepto de la RAE, que es vergüenza. Entonces aquí tenemos turbación del ánimo, que suele encender el color del rostro, ocasionada por alguna falta cometida o por una acción deshonrosa y humillante, propia o ajena. También tenemos esto de deshonra, deshonor, pena o castigo. Eso es lo que dice la RAE, que es la definición de vergüenza. Yo, primera vez en mi vida que busco la definición de vergüenza en el diccionario, he de confesar. ¿Tú lo habías, tú lo habías buscado antes? Judith? No, creo que no, creo que así como tal de esto es vergüenza, no. Pero pensando en este tema, la verdad sí me vienen momentos de mi vida en los cuales no que recuerdo por primera vez cuando lo sentí, pero sí momentos a lo mejor que han marcado mi definición de ahora, ya como poniendo esta pausa, esta reflexión, este decir, ¿qué es para mí ahorita vergüenza? Pues sí se me vienen recuerdos y muchos tienen que ver como con el error, con la equivocación, como que como la mirada del otro, de cuando estás pequeño y algo sientes que te dijeron que no hiciste bien, es como voltear a ver la mirada de los adultos que te cuidan y es como decir, así, ya, esto es vergüenza, es momento de sentirla, pero va más así como por la experiencia que por una definición de, esto es vergüenza y esto cuando pase es que lo estás sintiendo y lo internalizas, sino es como por la experiencia. Y me acuerdo de muchas cosas, o sea, porque yo desde chica como que me pasaban muchos accidentes. No lo sé ahora por qué, pero era como que si traía un vaso, pues ese vaso se caía, ¿no? Que si pasaba por una estatua que estuviera gigante de vidrio, yo pasaba por ahí y se caía, o sea, era como una magia que
Yo no la podía explicar. Los adultos a mi alrededor decían que, pues, era yo, ¿verdad? Yo pasaba y yo la tumbaba, yo no me fijaba, yo entonces, mucho de la vergüenza tenía que o mi definición de hoy tiene que ver con eso, con el error ante el otro, contra que se caía algo, que se rompía algo, es como mucho eso. No sé, en tu caso, ¿cómo ha sido como esta construcción que va uno haciendo desde chica, pero pues va repitiendo de adulta, ¿no? Sí, es como, bueno, yo no recuerdo como la primera vez que sentí vergüenza, pero sí lo siento igual que tú, o sea, es como que es algo de lo que piensa el otro, o sea, no es tanto algo que te sucede a ti, sino es como el qué van a decir los otros. Es como, bueno, si yo grito en la mitad de la calle, ¿qué van a decir, no? O si yo me pongo según X ropa, qué vergüenza salir a la calle y mostrar, no sé, las piernas o la barriga, no sé, qué vergüenza salir despeinada, o maquillarse demasiado, qué van a decir, qué van a pensar. O sea, es como la vergüenza, yo la relaciono con el otro, ¿no? O sea, es como que el qué dirán, no es que, o sea, ahora si lo pienso y hablándolo en voz alta, es como que estamos más preocupados por lo que el otro va a decir. O sea, qué vergüenza si lloro, qué vergüenza si, no sé, si salgo mal, si no apruebo una materia, o qué van a decir mis padres, qué van a decir mis amigos, o sea, es como, volvemos como a ese círculo de la pertenencia, ¿no? Yo creo que estamos allí, en en esa rueda de hámster en donde queremos pertenecer y como encajar. Entonces, para encajar, nada se me puede quebrar, como en tu casa, ¿no? Nada se puede quebrar, todo tiene que estar ordenadito, todo tiene que estar como según que va a venir el supervisor y ese supervisor va a cuestionarlo todo. Y si no paso el examen, qué vergüenza. ¿No? Es como un poco eso. Así lo vivo yo. Y en tu caso, ¿tienes alguna experiencia en particular que hayas repetido? O sea, como que igual y no conscientemente, pero que sí la hayas repetido en decir, no, yo no saldré nunca despeinada, o no, yo nunca saldré en pijama, o con algo en particular. Mira, en mi casa, en Venezuela, o bueno, en mi casa, yo digo en Venezuela porque pienso que a lo mejor todos los venezolanos son así, pero no. A mi padre, o sea, le molestaba sobremanera que nosotros saliéramos a la calle en chancletas, o sea, en estas chancletas de chancletas, porque nosotros no éramos ningunos chancletudos, o sea, era como que los que salen en chancletas son unos chancletudos. Sí, sí. Entonces, yo en mi vida he salido en chancletas a la calle, o sea, en chancletas de esas de plástico, de nada, o sea, en mi vida, ni ahora de adulta, en sandalias sí, pero sandalias bonitas, monas, de salir, no son las chancletas de andar en la casa, con las que uno se baña, o sea, Ajá, sí, sí, sí. y justo en estos días me acordaba porque el año pasado me compré unas chancletas de esas, no de meter deditos, sino que son como que no tienen deditos, sino que tienen una franja nada más, y tampoco nunca había usado este tipo de chancletas y es la cosa más cómoda de la vida, por Dios, o sea, es como, por favor, yo quiero estas chancletas el resto de mi vida. Entonces, hacía tanto calor hace unos días, y ay, yo saldría con estas chancletas, hasta no me las quitaría nunca. Y yo iba así, toda preparada, porque aparte me las compré monas, de esas de rayitas y tal, o sea, son bonitas. Y dije: "Ay, saldría con esto". Ya, buah, yo voy a salir igual, no pasa nada, yo no soy ninguna chancletuda. Llegué hasta Ajá. la puerta de la casa. Y no saliste. No, me las cambié, o sea, dije: "No, no, no puedo". Todavía tengo eso, o sea, es como que, ¿qué va a decir la gente? A ver, yo vivo ahora en un país donde todo el mundo en esta época, bueno, todo el mundo, mucha gente anda en chancletas, o sea, como aparte yo vivo en una isla, entonces es como normal, pero es que Ajá. no pude salir de la puerta, debo confesar que no pude. Todavía tengo ese mindset ahí. Pero sí, Mm. eso, yo te puedo decir que lo tengo fresquito. Wow, sí, sí, qué interesante que eso se repite, ¿no? A mí también me pasaba. Yo creo que el hecho de haberme cambiado a otro país me ha liberado en muchos conceptos de vergüenza que yo tenía. O sea, porque claro, era de jamás puedes salir a la calle despeinada, porque si no eres una greñuda. No sé si existe este concepto en otros países, pero eres greñuda y pues no, yo no iba a hacer esto, ¿verdad?
Claro que no, ni en pijama, ni en pantuflas, ni en, inclusive hasta ni en short, porque no, porque eso no está bien visto, no estás bien vestido para el exterior. Ni el clásico que vas y sacas la basura, no podías hacerlo en pijama. Entonces era mal visto. Pero yo sí, cuando me vine acá a Estados Unidos, la verdad sí rompí ese tipo de cosas que me costó trabajo, pero aprovechaba mucho los momentos en los que socialmente se permitía, como a lo mejor un Halloween, que la gente aquí lo celebra mucho, pero es exagerado para mis ojos, ¿verdad? Toda la gente va disfrazada a la calle, no importa si estás en la tienda, si vas al banco, no importa dónde vayas, o sea, la escuela, todo el mundo lo hace. Entonces, era como mis oportunidades para decir, en este momento sí se permite ir en pijama a la tienda o ir despeinada a la calle. Entonces, lo empecé a hacer como probaditas y ya ahora de repente mi hijo me dice, oye mamá, ¿no estás como muy despeinada para salir? Y ya abuso de ese de me da vergüenza, ya me he liberado un poco en ya no importa lo que opinen los demás. En ciertas cosas, sí tengo que ser muy honesta, en ciertas cosas, no en todas. Yo sí podría salir en chancletas a la calle y no pasa nada, o en pijama a la calle y no pasa nada. Em, pero posiblemente en otras no, en el error sí me cuesta trabajo y como por ejemplo para el idioma, que es inglés y decir, no, me equivoqué, o sea, ¿qué va a decir el otro? Que no sé, que eso sí es más complejo para mí en ese momento de trabajarlo o de sino pensar en este concepto de vergüenza de qué va a decir el otro. Vale, no. ¿A dónde nos lleva este pensamiento? Háblanos un poquito de, o sea, ¿en dónde nos coloca? ¿A dónde te ha colocado a ti este pensamiento de lo que el otro dice, ¿no? O sea, porque tal cual como lo has descrito tú y como lo he descrito yo, se enfoca más como en lo que piensa el otro. Ujú, Vibracionalmente, ¿dónde nos pone? ujú. ¿ Si nos en qué estado? basamos en la tabla de conciencia de David Hawkins, nos pone hasta abajo, o sea, en una vibración, una frecuencia vibratoria muy bajita. Inclusive él lo describe como una línea de ya no querer vivir o como brincar como hasta el suicidio, ¿no? Esto es como la referencia que él hace. Pero si nos vamos como a un aspecto más general de una tabla de conciencia que tienes vibración muy baja o vibración media o vibración alta, em, pues no es como tan extremo en decir el observarla nos ayuda a que yo lo veo como un escalón. Imagínate que tienes 20 escalones, de los cuales si estás en el de abajo y volteas para arriba dices me faltan 19 para subir, pero no quiere decir que, híjole, ya estás ahí y ya no vas a poder subir los demás escalones. Simplemente estás observando dónde estás. ¿Para qué? Para poder moverte a otros escalones más arriba. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hace la conciencia, el saber dónde está, dónde nos pone la vergüenza, nos pone en un concepto de yo no valgo, no soy suficiente, lo que estoy haciendo, no merezco estar aquí, este tipo de pensamientos y ese tipo de emociones inclusive en el cuerpo, ¿sí? Pero el verlo no quiere decir que pues ya no podamos movernos de ahí. Al contrario, es como decir, ok, estoy ahí, ¿cómo me puedo mover? Eh, Creo que para hacer mismo estos pasos que tú hiciste de la chancleta, ¿no? Que decir, ok, viene este recuerdo a mí de que mi papá me decía y el que yo iba a ser una chancletuda si yo salía, o sea, todo este bagaje de recuerdos, emociones y todo acomodado para accionar. Tú ibas con toda la determinación de salir a la calle con tus chancletas, ¿no? Ahí estás intentando moverte a otro escalón, ¿sí? Pero el hecho de decir, no, 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 todavía no estoy lista para moverme a otro escalón, es solo ver que hay más posibilidad para moverte. Estoy segura que más adelante lo podrás hacer. O en esto, como yo, a lo mejor en el inglés, no, sí, pero en otras acciones, sí. Sí ya pude dar el paso a decir, ya no estoy en vergüenza, ya no estoy en esta vibración en el cual me siento así, no ser suficiente y en un malestar físico y emocional.
Sí, no sé si queda claro. Claro, es interesante poner en contexto porque David Hawking dice que este estado específicamente es un estado donde incluso podemos pensar en no querer vivir, ¿no? Que la vida ya no es tan importante. Es porque esta vibración de vergüenza es de 20, cuando nuestro cuerpo, de forma natural, un cuerpo sano, vibra 40 megahertz. Entonces, si tu cuerpo está sano, y tiene un pensamiento que lo está constantemente visitando y le estamos prestando atención al pensamiento, entonces nos estamos bajando en ese estado de conciencia incluso más de lo que nuestro cuerpo es capaz de sostener. Y yo cuando me pasó esto de la chancleta, que como te digo, es fresco, es reciente, yo me reía, o sea, porque ya me parecía hasta gracioso, es como, bueno, no estoy en vergüenza, pero es como yo no me siento preparada todavía como para decir, venga, mundo, voy y me lo como con chancleta, o sea, como, dije, bueno, ahora no, pero es gracioso, o sea, ya te puedes reír de eso, ya no es una cosa como que, uy, me limita, o no es tanto, ya no es tanto lo que está pensando el otro. Ahí sí pasa, si tomo yo la responsabilidad de decir qué estoy pensando yo frente a esta situación, ¿no? Es como ya no está dependiendo del otro, está dependiendo de mí. Ya es una decisión que tomo yo, ya me estoy haciendo responsable. Ahora, Ujú. para subir un poquito más a la valentía, ya, bueno, es como decir, venga, vamos, voy a ello. Sí, es como, es ese pasito, ¿no? Del cual hablabas, que estás en el escalón uno y decir, bueno, venga, vamos, allá. Y nos subimos hasta el 20 incluso en un momento. Pero fíjate qué tan importante es desmenuzar esto, porque a veces creemos que decimos mucho, tomar conciencia, el tomar conciencia, el tomar responsabilidad, pero a veces como que siento que lo entendemos como algo muy ajeno o muy complejo de hacer, como que es tomar conciencia exactamente. Eso que hizo ahora, o sea, eso que hiciste tú, ¿no? De decir, a ver, me paro, viene toda esta conversación de mi papá, de lo que iba a ser, de una identidad y acciono, ¿no? O sea, no, no, vamos, yo quiero hacerlo y descubro que, todavía está muy activo en mí. Eso es tomar conciencia. Eso es decir, estoy parada todavía ahí, incluso me río de la conversación que viene a mí, lo tomo con gracia. Eso, ese espacio es tomar conciencia y responsabilidad, o sea, vienen como en conjunto, ¿no? Para después decir, estoy segura que en algún momento lo voy a hacer. Y viene este medio escalón que sientes que todavía no das el paso, pero estoy segura que algo se movió dentro de ti. Es decir, lo estoy viendo, está ahí, estoy segura que más adelante lo podré hacer y dar el paso y saldré a la calle con chancletas. Eso también creo que es importante porque no en muchos lados se habla de esta toma de conciencia. ¿Qué es? ¿Cómo se come? Pero ¿qué tiene que suceder extraordinario para que pase? Pues justo eso es el parar, el verlo, el darme cuenta, ¿no? Sí, y por eso también o sea, iniciamos este episodio con esa pausa, porque muchas veces estamos tan en ese piloto automático, haciendo esto en la pantalla del celular, y cuando no estamos en la pantalla del celular, estamos en la pantalla del ordenador, o cuando no en la pantalla del televisor, o cuando no, siempre apagando fuegos, apagando fuegos, apagando fuegos, y en ningún momento estamos con nosotros. Y para poder tomar este tipo de conciencia, hay que parar, hay que bajar las revoluciones, hay que decir, respiro. Y digo, bueno, ¿qué está pasando? Cuestionar por qué no hago ciertas cosas que me gustaría hacer. Es como, bueno, ¿y ahora? ¿Por qué he hecho esto así? O he repetido esta palabra mil veces, ay, tengo vergüenza, y en ningún momento me he puesto a decir, ¿qué significa tener vergüenza? ¿No? ¿Qué significa según, vamos a irnos a un concepto simple de lo que es el diccionario? ¿Qué dice el diccionario? ¿Eso que dice el diccionario se corresponde a lo que yo estoy sintiendo? ¿Quién me dijo esto? ¿Quién me dijo que sentir vergüenza es esto? ¿Y quién me dijo que me tenía que quedar con esto como un tesoro y que no lo podía soltar nunca? ¿Dónde lo vi? ¿En la televisión? ¿En mis padres? ¿En mis amigos? ¿En mis familiares? ¿Dónde? ¿Tú has visto este patrón en tu familia repetido? No sé, se me ocurre ahora. Ujú. Sí, muchas veces en muchas cosas. Y creo que cuando estás adentro no te das cuenta que está sucediendo porque es algo normalizado.
Es de, bueno, pues todos hacemos esto, ¿no? Todos nos peinamos antes de salir a la calle. Todos salimos sin pijama. ¿Por qué? Porque es así. Y yo creo que hay una edad en la que solo lo haces por repetición, pero no lo cuestionas. Y ya después, cuando lo quieres cuestionar, pues no encuentras la respuesta, porque todos dicen, no lo sé, y todo lo hacemos y no preguntes, ¿no? Siento que pasa algo así. Pero a mí me pasa mucho cuando yo cambié de lugar de residencia, fue como que yo empecé a ver esas cosas. Es decir, a ver, no toda la gente lo hace de la misma manera que yo en mi familia. Comer a cierta hora, algo de verdad muy cultural, es decir, se desayuna a tal hora, se come a tal hora y se cena a tal hora. No lo puedes hacer distinto, porque si lo haces distinto, eres raro. O sea, no, eso no va dentro de esto. O llegas a las reuniones bien vestido, ¿no? Porque qué vergüenza que tú no lleves el protocolo de bien vestido a una fiesta, o sea, o los sábados o los domingos era vestirse como un poco más de gala. ¿Por qué? Porque así está dicho dentro de la sociedad, dentro de la familia, que así tiene que ser. Y si no lo querías, o si estaba haciendo mucho calor incluso, era como, o sea, me tengo que poner esto. Sí, así tiene que ser. De hecho, incluso mi forma de vestir cambió muchísimo cuando yo me cambié de lugar, porque era como algo establecido que las mujeres se visten de cierta forma. Y yo no, yo empecé a cambiar, o sea, yo tenía muchas ganas de a lo mejor usar falda. En México yo no usaba falda o short, o creo que por una cuestión social de vergüenza también ante sales a la calle y lo que te puedas encontrar, en una cultura mexicana de machismo, entonces yo era como muy cuidadosa de eso. Pero sí está dentro de ti la vergüenza en la forma de vestir también, o estaba dentro de mí. Y ya cuando salgo de ahí es como, acá puedo vestir lo que yo quiera y realmente no importa, no importa a nadie más. Entonces entra como esta dualidad de es importante para alguien, pero a la vez no quieres que sea importante para nadie. Quieres vestir y ser libre y lo que representa eso, ¿sabes? Que estás como atado a que alguien diga, pero nunca conoces a ese alguien. Es como una cosa muy rara. Porque es que alguien va a decir y exactamente quién es ese alguien, mm, queda en el aire, así de quién sabe, pero alguien. Entonces cuidémonos Claro. mientras eso sucede. Es como lo que yo llamo el supervisor. O sea, para mí alguien es el supervisor. Bien, imagínate si viene alguien. Ajá. La casa tiene que estar limpia, porque imagínate si viene alguien. En alguien. Ajá. ¿Y El quién? supervisor, alguien es. Porque, a Sí, ver, yo sería incapaz de ir a una casa y pasar el dedo así y decir, uy, esta gente no limpia. ¿Sabes? Como por eso yo digo, alguien es un supervisor, porque si tú vienes a mi casa y vas a ver si yo lavé los platos y la casa está limpia y todo está recogido, eh, no me lo imagino yo así llegando a una casa, ¿no? Es como, entonces para mí alguien es un supervisor, o sea, es como ese alguien que vigila, el vigilante. Pero bueno, esto que has dicho es muy interesante. Has dicho, quiero rescatar dos cosas importantes que has dicho. Y una, el cambio de mentalidad cuando se sale del lugar en donde has vivido toda tu vida. O sea, la migración eh, es un antes y un después. O sea, es como, para mí lo fue y escucho que para ti también, cuando ves que hay otra cultura, o sea, hay otra forma de vivir, donde las mujeres se visten diferentes, se mueven diferente, hablan diferente, incluso los hombres también. Y la otra cosa también interesante es la seguridad, o sea, cómo de seguro te sientes estando en un lugar u otro, ¿no? Porque en los países latinoamericanos, y esto no es secreto para nadie, eh, la inseguridad reina, ¿no? Y no deja de ser cierto que en los países del primer mundo, como España o Estados Unidos, también existe el acoso, las violaciones y un montón de cosas, pero son muy distintas a las que se viven en Latinoamérica. Por lo cual nosotras hemos crecido en este tipo de países en donde eh, estás expuesta totalmente. Es como que no tienes seguridad y por esa misma falta de seguridad te cuidas protegiéndote con la ropa que tienes en un principio. O sea, no sales a la calle con una minifalda. O sea, yo en mi vida usé una minifalda hasta ahora que no vivo en Venezuela. Es como,
Es que ni se me ocurría, o sea, no había permiso ni nada, o sea, no, como no se me ocurre. Y cuando ves, a mí me pasó muchísimo en el caso de ver aquí mujeres vestidas súper elegantes, maquilladas, arregladas y en zapatos de goma, zapatos deportivos. O sea, es como, Ujú, mira, qué bien, qué interesante. O sea, es como, nunca se me hubiese ocurrido. O sea, en la vida ujú, se me hubiese ocurrido que ese vestido se puede llevar con unos zapatos de goma. Y claro, empiezas a ver muchas cosas que te cuestionan, que nada de lo que te dijeron es verdad ujú, sí. y que Y todo es posible. ujú, y que Dime, ahí dime. empiezas a abrir esa puerta para cuestionarte esos conceptos de vergüenza, ¿no? Que dices, ¿por qué me dijeron que eso era de vergüenza y realmente en otro lugar no lo es? Es como tan común, tan cotidiano, permitido, ya está. Hay un día para hacerlo, o sea, es como, ¿no? Ya no hay cabida para esta rigidez de ciertas cosas, ¿no? De ciertos conceptos. Para ti, ¿cómo ha sido? ¿Qué has visto culturalmente, familiarmente, en esta parte de la vergüenza y que sí has podido cambiar? Mira, a ver, muchas cosas, o sea, es como tal cual como lo has dicho tú, la forma de vestir. O sea, usar short, usar faldas, eh, poder salir según qué horas, o sea, el no tener miedo de decir, ah, no, es que las niñas o las mujeres llegan a la casa antes de tal hora, ¿no? Es como, o una mujer no bebe en la calle. Y tú te vas a un bar y tomas una copa de vino, una cerveza, y no tienes que tomarte 20, pero te puedes tomar una al solecito, en un chiringuito, y todo bien, y mujeres, hombres y todo el mundo. O sea, es como, recuerdo que recién llegada acá, o sea, yo veía esto y yo, pero es que aquí las mujeres van a los bares y aquí los bares son como cualquier cosa, o sea, no es porque el concepto que hay en Venezuela de bar es un sitio, es como un antro de hombres, donde se habla feo, un sitio oscuro, un sitio raro, un sitio turbio, o sea, un sitio como, no, aquí un bar es un lugar de una barra donde se puede vender vino, cerveza, tragos, comida y mi sobrino tiene 8 años, mi sobrino pequeño tiene 8 años y dice: "Ay, papá, vamos a bajar al bar para tomarnos algo". O sea, eso yo con 8 años en mi vida en mi vida, pero aquí es algo normal, o sea, aquí se queda en un bar. Y ahora con el calorcito, pues hay terracita, hay mesita afuera, sillas, de ahí tú te tomas tu sangría, tu vino, tu cerveza, o lo que quieras, en una conversación. O sea, esas cosas como decir, mira, esto se puede hacer. Y yo recién llegada, al principio me chocó un poco y ya después vas entrando como en la dinámica y dices, bueno, mira, sí, quedamos aquí, quedamos allí y te tomas, o sea, como te puedes tomar agua también, o sea, no tienes que tomar licor, pero es como ese concepto de decir, está todo bien y no pasa nada, o sea, no eres ni más ni menos, sigues siendo esa persona que simplemente está disfrutando de la vida de distintas formas y de distintas maneras. Y esto aquí, tal cual me viene como con esto de la espiritualidad, ¿no? O sea, es como que creemos que la espiritualidad viene servida de una sola forma. Yo solamente soy espiritual si rezo de cierta forma, si medito a ciertas horas. Y realmente es la magia de la creación, está en cada cosa, está en cada persona y cada uno ha de encontrar su forma. Y bueno, volviendo a la vergüenza, yo creo que también que como mujeres se nos ponen muchas etiquetas, ¿no? O sea, es como tener vergüenza porque te viene el periodo, tener vergüenza porque lloras, tener vergüenza porque, no sé, te quedas embarazada, tienes un hijo y de repente aumentaste mucho de peso o no aumentaste o diste el pecho o no lo diste o lo diste demasiado. O sea, es como
como todo es un cuestionamiento para la mujer. Eres buena mujer. Si estás casada es porque estás casada. Si estás soltera es porque estás soltera. Si tienes 3 hijos es porque tienes tres. Si no tienes ninguno es porque no tienes ninguno. O sea, es como, a ver, es como, no, como que cuando se termina el, esa pena ajena, esa vergüenza de decir, bueno, es que yo tengo tantos y no me he casado nunca. Entonces, puedes sentir vergüenza por eso. Puedes sentir vergüenza porque pues, no has tenido hijos por decisión propia o porque no se te ha dado. No sé si tú has sentido como mujer vergüenza con alguna cosa específica por ser mujer. Sí, 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 creo que sí, pero quiero rescatar un poquito esto que dices. Creo que la vergüenza va junto con la culpa. Muchas veces, no puedo hablar por los hombres, pero sí quiero hablar como mujer, decir que tanto socialmente se nos mete esta parte de vergüenza, pero a la vez culpa. Culpa de no cumplir ciertas expectativas, culpa de ciertos roles que tienes que ir siguiendo y la pregunta que haces, ¿no? La vergüenza de sentir algo específicamente solo por ser mujer, para mí me pasaba muchísimo en México. O esta pensamiento de tengo que realmente tomar tiempo para pensar qué me voy a poner de ropa. Esto era una parte sumamente importante para mí, porque si usas cierto pantalón, te dicen algo, pero si no usas ese pantalón es más flojo, o sea, de todas maneras te van a decir. Siempre había una razón simplemente por ser mujer. Yo lo sentía en ese momento, ¿no? Em, y creo que yo le decía a mi esposo mucho esta parte, es decir, tú como hombre no te ha pasado esto por la mente, o sea, tú no has invertido tiempo de pensar qué te vas a poner para que cuando salgas a la calle no te digan nada. Y esto yo me acuerdo, secundaria, prepa, universidad, o sea, era siempre esto porque yo lo normalicé como que era parte de lo que yo tenía que hacer, era el tiempo que yo tenía que destinar, porque era mujer, punto. No había como otra parte. Y se va metiendo como, siento como la humedad, como una vergüenza muy sutil, muy ligerita y que la vas como internalizando tuya y te das cuenta cuando sales que no es así, que no todos los hombres piensan de la misma manera, que no toda la sociedad está construida de la misma forma, que hay libertades sociales en otros lugares. Lamentablemente, eso es la parte que no me gusta en México, eh, que todavía está, que se tiene que cuidar mucho uno como mujer y no importa lo que te pongas, no importa lo que eh, uses, está, socialmente está. Y me da mucho, me impacta mucho cuando vamos a México y mi hijo ahora tiene 10 años y que vea cosas normalizadas en los niños de 10 años. Y es como, ¿por qué dicen ciertas cosas o por qué se comportan de cierta forma? Algo que él socialmente no lo tiene, como tú lo ves con tu sobrino, ¿no? Que normalizas de, pues vamos aquí porque está bien. Y una mujer sale y anda en short súper chiquitito y está bien, no pasa nada, nadie la ve como si algo tuviera malo o hay que perseguirla para decirle que, no sé, algo malo, ¿no? Entonces, creo que es una de las partes que creo que sí se ha dado mucho esta como vergüenza, culpa dentro de la forma de vestir, en México en particular para mí. Pero también otro rol que como me he dado cuenta que tiene mucha vergüenza, para mí ha sido la maternidad, porque hay como estándares muy altos de decir, pues es que ya eres madre, ya sabes, o sea, estuviste embarazada, tuviste un hijo, o sea, ya sabes. Y socialmente o inconscientemente uno va pensando, es que claro, o sea, yo ya di vida, mi cuerpo fue capaz de hacer eso, pues yo tengo que saber ir a resolverlo. Y conforme vas avanzando, te das cuenta de que no tienes las respuestas y que de verdad no tienes que saberlo, pero es una vergüenza como muy en el inconsciente. Y me imagino que socialmente la madre mexicana es la madre mexicana, ¿no? O sea, sabe y toma las riendas y de sus hijos y puede, pero creo que no, es esta parte también de renunciar a estos preceptos que nos han dicho, estas definiciones que nos han dicho, decir no. No tienes que saber, no tienes que hacerlo sola, puedes equivocarte, em, pero cuando lo vives y te enfrentas a eso,
tiene que haber esta parte de renuncia, como lo que hablábamos de esta conciencia tuya de que te das cuenta que vienen todos estos recuerdos ante ti y decir, esto duele mucho porque vives una maternidad sola, incomoda mucho, sufres porque no tienes todas las respuestas y vas caminando con dudas y dudas y dudas y no tienes a quién preguntarle. Entonces, sí se tiene que hacer como este alto para poder, siento yo que se abren como 2 caminos. Sigo por donde mismo que me dijeron que era la vergüenza y que era todos estos conceptos que ya conozco, o paro y elijo el otro camino que, pues, también es igual de incierto, ¿no? Pero tiene una ventaja, que da libertad, que da como este de, no pasa nada, no pasa nada que me equivoque, no pasa nada que no lo sepa, no pasa nada que pida ayuda, ¿no? Claro que te das permiso, ¿no? Eso, darte permiso en la maternidad y en la vida en general, darte permiso a el error, que también en qué momento nos creímos que equivocarnos era malo, en qué Ujú, momento pensamos que el error es algo negativo, cuando erramos es porque estamos probando hacer este ensayo y error de decir, bueno, por aquí no es, me voy un grado más hacia la derecha, un grado más hacia la izquierda o cambio de ruta. Pero si no lo hubiese probado, no me hubiese dado cuenta y vuelvo al ejemplo del niño cuando quiere aprender a caminar. Un niño se levanta del suelo y se cae muchas veces antes de aprender a caminar y ese niño he sido yo, has sido tú, han sido una de las personas que nos ve, hemos sido todos, que a través de el caernos, el levantarnos, el caernos, el levantarnos, hemos aprendido a caminar. Y eso con todos y cada uno de los procesos de la vida, o sea, la adultez, el matrimonio, la pareja, la maternidad, no estamos aprendidos, estamos aprendiendo. Cuando empezamos un proceso, tenemos la intención, tenemos las ganas de hacerlo lo mejor posible, pero entendiendo que hay un, ¿cómo es que me dices tú? Cuando estamos aprendiendo, tenemos un curva de aprendizaje. eso es la curva de aprendizaje. Tenemos una curva de aprendizaje y esa se llama curva precisamente porque no es una recta de aprendizaje ni es una montaña de aprendizaje. Vamos aprendiendo a medida que lo vamos probando. Y entonces, la maternidad es uno de esos procesos. ¿Qué pasa? Que como en la maternidad o con una carrera o con un proyecto, pensamos que como ya, bueno, yo tengo X cantidad de años, como yo he decidido y yo me llamo Aura Guevara y yo he decidido que yo voy a hacer esto, lo voy a hacer así. O sea, mágicamente ya yo me pongo y lo hago y no solamente lo hago, sino que lo voy a hacer perfecto. ¿Por qué? Porque yo me llamo Aura Guevara y ya yo tengo años en la vida y ya tengo que espabilar, o sea, por favor. Ujú, Y no, y no. Porque si yo voy a empezar a hacer algo nuevo, a la vida le da igual si yo tengo los años que tengo, como que tengo 20, como que tengo 60 o tengo 100. Es algo que estoy haciendo nuevo. Y como lo estoy haciendo nuevo, la curva de aprendizaje va a aparecer. Como el niño. ¿Será más rápido o más lento? Pues depende. Depende también del bagaje y la experiencia que traigamos. Pero ujú, tenemos que pasar por el aro, o sea, no nos podemos saltar los pasos. ujú. Sí, y también otra parte de esta vergüenza que sentimos, también puede ser como inclusive hasta un mensaje, ¿no? Un mensaje escondido, decir, a ver, si yo estoy sintiendo vergüenza, ¿qué está detrás de esto? Posiblemente una desconexión, si hablábamos de parte espiritual, una desconexión conmigo misma, de que, ¿qué? Prefiero seguirle dando voz a esto que me dicen, de que, ay, qué vergüenza, qué va a decir el otro, pero qué van a pensar de mí, qué van a decir de la familia fulana que ya no pertenecemos o que ya no somos, ¿no? Al final, si la voz y las miradas se van al exterior, ¿qué quiere decir eso? Que hay una desconexión de la parte interna, que me he olvidado de escucharme a mí, que me he olvidado de cuestionarme para mí que es importante. Está perfecto que para alguien más eso no esté bien o sea correcto o incorrecto, el juicio que quiera ponerle. Pero para mí, ¿qué lo valida? ¿Qué me hace sentir en paz? ¿Qué me hace sentir tranquila? ¿Qué me hace sentir yo? Esta parte es sumamente importante el saber qué mensaje está oculto dentro de esta emoción que estoy sintiendo. Y a veces esa puede ser como la guía que podemos ir sintiendo
cuando nos sentimos demasiado perdidos en estas vergüenzas heredadas, porque al final es eso, ¿no? Que nos lo han dicho y pues lo sientes y sientes vergüenza por eso. A mí me pasaba mucho de que era, bueno, pues las tazas, los vasos no se rompen, hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque pues venía escuchándolo, a mí se me rompe todo, a ti se te cae todo, este, y era como, ¿qué pasa si no pasa nada al romper un vidrio, un vaso? De verdad, no pasa nada. ¿Qué había detrás de eso? Pues darme la oportunidad de conectar conmigo, de que soy más allá que una taza, soy más allá que un vaso que se va a romper, ¿no? Y inclusive hasta digo, bueno, qué bueno, ya me podré cambiar de vaso y de taza a otro, no lo sé. Te abres a otras posibilidades, ¿no? Claro, a cambiar la vajilla y ya. Sí, toda. No, no es cierto. O tener uno de uno y otro de otro, ¿no? O sea, también, porque ¿qué Claro, pasa? No pasa nada. sí, ahí hilando un poco con lo que tú dices, ¿no? Cómo nos quedamos con esos conceptos de perfección. O sea, aquí vamos empatando cosas, ¿no? Vamos empatando vergüenza, culpa, afección. Eso como nos vamos nosotros construyendo, ¿no? Como vamos construyendo nuestra personalidad en base a una cosa. Es como, bueno, que no puedo tener 6 vasos diferentes en casa, porque hay que tener los 6 vasos igualitos. ¿Quién dijo que tenía que ser así? ¿No? ¿Por qué? ¿Y cómo podemos sanar esto? O sea, ¿cómo, una persona que ahora cuando nos está escuchando está haciendo ese cambio, está diciendo, uy, mira, a mí me pasaba esto, o a mí me decían esto y yo sigo haciéndolo y me sigue dando vergüenza. ¿Cómo podemos empezar a sanar este discurso o estos pensamientos o estas conductas que tenemos? Creo que al hecho de preguntarlo y hacer esta pequeña reflexión de: Mira, a mí también me decían", ya lo estamos iniciando, ¿sí? Pero yo siento también que hay como distintos niveles. A lo mejor algunos son muy bajitos, el decir: "Bueno, el vaso, no pasa nada", y hoy puedo decir: "No pasa nada". Pero antes sí pasaba, y lo pasaba con mi hijo. La primera vez que él tiró algo de vidrio, yo no actué como la adulta que soy ahora. Yo actuaba como la niña a la que a mí me decían: "Hey, se te rompió el vaso". Y a mí eso me hizo darme cuenta de esto necesita ayuda, porque yo sola no lo estoy pudiendo ver, porque yo estoy viéndome como niña. Y como niña no te puedes ver a ti mismo y salirte tú y cuidarte a ti, ¿sabes? Necesita ver un adulto y mi adulta no tenía las herramientas para hacerlo. En ese momento particular yo necesité ayuda de alguien más, de un experto que me ayudara a ver esa parte de mí y acompañarme para construir mis propias herramientas como adulta que no tenía, ¿sí? ¿Qué hacía que yo tuviera la conciencia de decir, esto necesita ayuda? Mi manera de reaccionar, mi poca capacidad para detenerme, reaccionar, tal cual la palabra. No accionaba, sino reaccionaba. No pensaba decir, ah, claro, él es un niño pequeño, sus manitas son pequeñas, no tiene la capacidad, está aprendiendo. No podías discernir todo esto, no lo podía hacer. Solo reaccionaba y decía, no, ¿por qué otra vez se tiró el vaso? ¿Sí? Entonces, eso a mí me hablaba de necesito ayuda. Ante esa responsabilidad es ya tener herramientas como adulta para poder yo sola acompañar a esta niña, a mi niña, no a mi hijo, a mi niña, a solucionarlo. Y en otras cosas no. Por ejemplo, el salir despeinada. Eso no implicaba como un juicio mío o una preocupación o un nivel de reacción, no, era simplemente yo sabía que era un juicio externo, vocecitas que me acompañaban, decir, ¿cómo te vas a atrever a salir? ¿Pero qué van a decir de ti? Era como una capita como más delgada, más sutil, que esa lo podía hacer solo accionando. Sales despeinada y listo, y ves qué pasa. Y ves que no pasa nada, y vuelves a salir despeinada, y luego ves que no vuelve a pasar nada, y, y de repente sí pasa, que te encuentras a alguien conocido y que te dice, ay, hola, ¿qué tal? Y tú haces como que te estás peinando y regresan esas voces de, claro, me dijeron que tenía que salir peinada, pero después pasa y dices, wow, lo logré, no pasó nada, ¿sabes? Entonces sí es importante identificar en qué etapa, en qué pedacito estás para poder
decir, ¿me atrevo, acciono yo sola o no? Necesito tener el acompañamiento para crear tus propias herramientas para después poder construir lo distinto. Vale. O sea, que también el primer paso es reconocerte, es verte, es reconocer en dónde estamos, ¿no? Me ha gustado mucho esto que has dicho. en- Cuando reaccionamos, observarnos desde dónde estamos, o sea, a quién le estamos reclamando, porque ese reclamo en tu caso, con el ejemplo que has puesto con tu hijo, era externo, pero en oportunidades también nos hablamos así a nosotras mismas internamente, o sea, cómo es el discurso de nosotras en nuestra cabeza, cómo nos hablamos, porque a veces vamos haciendo cosas por la vida y nos regañamos a nosotras mismas, ¿no? Entonces hay como una voz de quién te regaña en tu cabeza. Y también puede ser un punto de referencia para aquellas personas que no son madres, que están, cómo estamos respondiendo cuando suceden ciertas cosas o cómo nos estamos hablando internamente, porque, bueno, de repente nos pusimos una falda muy corta y nos sentimos incómodas y nos ponemos a pensar, uy, pero ¿por qué haces eso? Ya sabes que eso no había que hacerlo, ahora andas por ahí enseñando tal, enseñando cual, y es como esa voz, ¿no? O no sé, o lo del peinarse. Me recuerda mucho esto de, a mí me ha costado mucho trabajo el aceptar mi cabello, así tal cual como es, natural. ¿Por qué? Porque a mí no me gustaba mi cabello, a mí me daba vergüenza, porque esto no era de niñas que, de bien, por decirlo, o sea, no era de niñas, a mí no me lo decían como a ti, no, uno no sale greñuda a la calle, no me lo Ujú, decían como a ti. Sin embargo, como que siempre fue como hay que peinarse, hay que tener el pelo como estiradito, hay que tener el pelo recogidito o cortito para que no se vea esto, ¿no? O sea, como para no llamar la atención con estas greñas de león. Y cuando yo cumplí 15 años, mi regalo de 15 años fue un alisado. Yo hasta esa fecha, más o menos, siempre tuve el cabello corto, cortito. Y cuando cumplí 15 años, entonces me regalaron, porque yo tengo mucho cabello. Entonces, peinarme a mí era como, era interesante peinarme. Aparte de eso, que bueno, claro, peinarte, que te peinaban y te alaban el pelo y que te quedara bien estiradito. Como, bueno, era toda una agonía. Entonces, por eso en algún punto se decidió que mejor cortito. Así nadie sufría, ninguna de las partes. ujú. Y cuando cumplí 15 años, me regalaron eso, un alisado. Y yo pasé, no sé, 15 20 años de mi vida, a 6 meses, alisándome el cabello y secador, secador y el pelo liso. Lacio, lacio mi pelo. Hasta que un día, o sea, es como que, mira, ya. O sea, es como que me cansé de tanto químico, de tanto calor, de tantas cosas. Bueno, también empecé a hacer ejercicios, empecé a correr, empecé a hacer otras cosas que es como que el pelo me limitaba, o sea, es como que, bueno, o tengo el pelo liso o no hago nada. O sea, era un poco, ese era como el discurso. Pero a mí me daba vergüenza porque yo nunca me había visto realmente como yo era. No, no me había descubierto como cada día yo aprendo a verme mejor con este cabello. O sea, y cuando digo a verme mejor es a verme internamente mejor, a descubrirme. Y me ayuda también, o sea, es un poco esa reacción del otro, decir, ay, qué bien este cabello, ay, me encanta. Siempre como esa inconformidad, ¿no? Me gustaría tener el cabello como a ti, como tú. Y a ti te gustaría tener el cabello como yo. No, a todos nos pasa, ¿no? Aquí dice lo opuesto. Exacto, es como, y tú dices, bueno, pero ¿por qué? Y entonces es como reenamorarme de mi cabello. O sea, ha sido como toda una conquista y un proceso de autodescubrimiento, que de tomar esa conciencia de, bueno, esta soy yo, así me veo, me gusta, no me gusta, cómo puedo hacerlo diferente, cómo puedo hacer lo que me guste a mí, y puede ser una tontería, pero yo tuve que ir a un experto en rizos. O sea, yo tuve que ir a un experto en rizos que me enseñara a cuidar mis rizos. Y con esto lo que quiero decir es que muchas veces de las cosas no podemos salir solos, sino necesitamos buscar ese apoyo de un profesional que nos dé una recomendación, que nos ayude a girar la mirada
a verlo de una forma distinta, como esto, el cabello, como aprender a cuidar a mi niña interior, como to- tomarnos ese tiempo también es respetarnos a nosotros mismos, porque ese respeto nos lleva a ese conocimiento. Y también desde ese espacio estamos construyendo definiciones distintas de lo que es todo esto, ¿no? De lo que es la vergüenza, de lo que es la culpa, de lo que son mis conceptos y mi yo, porque estoy segura que tenemos un yo de, ah, no, Judith es así, ¿no? Estoy segura que mi mamá puede decir, Judith es así, pero yo tengo otro concepto de mí misma. Y así el vecino, la tía, inclusive la pareja, ¿no? Pero volvemos otra vez, o sea, es como voces externas. Pero yo desde mí, desde este cuidado, desde esta observación, desde este cuestionarme, desde este hacer las paces con el cabello, yo mis pecas, o sea, yo tengo muchas pecas, y es como, no, mis pecas siempre era como una vergüenza inconsciente decir, ¿por qué yo tengo pecas y no tengo la piel sin ninguna manchita? Porque así soy yo. Y esta es la belleza de este mismo proceso, ¿no? Que estamos ya casi yo, casi a los 40 diciendo, amo mis pecas. Pero el proceso que nos tomó para llegar a este punto de tú, amo mis rizos. Entonces ya los cuido, voy con un experto en rizos y para que se vean así espectaculares, que cada que yo te veo tan espectaculares y digo, Dios, ¿cómo le hace? ¿Sabes? Pero este proceso es justo, a veces nos metemos mucho en el cómo, pero estos pequeños pasos, este iniciar el episodio así, con esta conciencia de qué aceite voy a oler, qué voy a tomar, darme este espacio y escuchar, porque al final no es escucharnos a nosotras, es abrir la puerta para escucharte a ti, a esta reflexión interna que te estamos invitando a que tú te cuestiones este concepto de vergüenza que has tenido, eh, que igual hoy observas que te limita y que lo quieres cambiar. Y en ese cambiar entran estas preguntas, pero ¿cómo le hago? Así, viéndola, observándola, cuestionándola, modificándola, accionándola, que si necesitas ayuda, darte cuenta que estamos creando este espacio para ser más y que no estamos solas como mujeres. Bueno, esto que estás diciendo me gusta, o sea, porque es justo el hecho de tomarte esa pausa, reconocerla y siendo compasiva contigo misma, poder encontrar esa salida sabiendo que es un paso a la vez. No es una salida donde abres la puerta y ya estás, sino cuando empiezas es un camino que vas a ir andando y donde te vas a ir reconociendo, donde te vas a ir aceptando, donde vas a ir ajustando y esto automáticamente va a cambiar esa forma en la que tú te ves y en la que otros te ven, porque nos estamos moviendo. Yo no soy la misma Aura de que se alisaba el cabello, pero ni la sombra. Incluso yo veo fotos mías de antes y de ahora y yo digo, wow, ¿quién es esto? O sea, como, ¿quiénes son estas? Es como que fueran dos personas totalmente distintas. Y cuando tú eres capaz de reconocerte en el espejo y gustarte, eso es bonito. Eso es bonito porque para mí eso sí te lleva a empoderarte porque te estás enamorando de ti, porque te vuelves a conectar contigo, porque eres igual a ti, igual a los otros, de corazón a corazón, no como te ves físicamente. Porque creo que por mucho tiempo hemos corrido a ser igual al otro, a jugar ese juego de ser igual al otro y distinto a mí. La invitación en esto de cuestionarte la vergüenza, la culpa, el juicio, es que vuelvas a ti. O sea, es que dejes de querer parecerte al otro y que cuestiones esas cosas por las cuales has eh, vivido este tiempo, da igual la edad que tengas, pero que vuelvas a ti, que vuelvas a tu corazón, que vuelvas a dónde quieres estar, qué estás haciendo hoy que vienes repitiendo hace años sin cuestionarte y que no te gusta o que no te hace sentir. ¿Qué estás haciendo? Por repetición, simplemente, por inercia. Eso Ujú. creo que sería una bonita invitación a que te lo cuestiones.
¿Cómo lo ves tú, Juan? Sí, y al final, lo que hemos hablado en otros episodios, ¿no? De espiritualidad, que al final todo va de la mano, se construye también desde ahí, desde esta parte interna, ese amor que hablábamos de que se nos hace como tan grande, tan espectacular, que se pueda sentir por nosotros, lo empezamos a sentir nosotros a partir de ahí, de soltar estos juicios, de soltar estas definiciones que nos han limitado y empezar a escuchar realmente lo que queremos ser y en eso empieza como una semillita a florecer dentro de nosotros y a entender desde adentro, no desde la mente, desde adentro, desde un ser, qué significa ser nosotras, qué significa realmente el poder, no como este concepto social que ahorita está sonando mucho, ¿no? La mujer empoderada, no desde ahí, sino otra vez desde la tabla de conciencia, de decir, de un poder dentro de mí y no desde una fuerza, no desde un trabajo, esfuerzo, dedicación y mucho eh, empuje para poder lograr algo, ¿no? Se dará desde adentro de nosotras y será de una forma muy natural, porque está allá. Sí, es como esto, volver a casa, volver a ti y en el lugar donde estés. Da igual si ahora sientes que tu vida está genial y que no necesitas nada, no necesitas cuestionar nada, o si sientes que tu vida está pasando por un proceso de contracción en donde hay retos y dices, bueno, aquí me cuestiono. En los dos casos podemos cuestionar desde dónde y cómo queremos vivir con elevándonos, siguiendo como esa onda de la tabla de la conciencia, elevándonos desde la vergüenza a la valentía, a ser valientes y mirarnos en el espejo y decir, con estas cosas me quedo y con estas cosas las reviso, a ver qué voy a tirar, qué voy a donar, qué voy a vender, como hacer limpieza interna. Sí, y creo que la invitación está muy clara, ¿no? Hacer estos espacios, a ser parte de esta comunidad, porque recordar que este es un espacio para, no solo para nosotras, sino para todas, es abrir la puerta a que todas volteemos a ver lo que está interno en nosotros, dentro de nosotras, y como dice Aura, soltar lo que no, ir como acomodando en cajitas, ¿no? En secciones que sí, que no, con qué quedo, con qué necesita ya reestructurarse y empezar por ahí, desde desde una compasión, de ejercitar estas palabras que no nos han dicho, de un amor, desde una acompañamiento de nosotras mismas o con nosotras, de otras mujeres, el que yo se lo pueda decir ahora y el que ella lo pueda decir aquí también, es como tener esta contención, ¿no? Sí, ser nobles con nosotras mismas, ¿no? Despertar esa nobleza y ese amor para con nosotras. Y recordar que no estamos aquí para encajar, sino para ser, para encontrarnos, para reconocernos y para conectarnos con nosotras mismas. Y lo demás, el resto de la conexión vendrá cuando nosotros estemos conectados. ¿Y qué pasaría si hoy elegimos hablarnos sin vergüenza y habitarnos enteras? Y recuérdate que eres luz incluso cuando no brilles. Nos vemos en el próximo episodio.